Yo he pensado mucho cómo desarrollar las palabras en un día tan especial y tan lleno de emociones. Hace prácticamente un año estábamos cruzando ese gran y majestuoso túnel de la línea, el más largo de América Latina y el Caribe, y en ese momento hicimos muchas remembranzas a momentos de la historia, lo que significaba el túnel. Pero la verdad es que hoy se completa un sueño de más de un siglo. Hoy es la demostración que la perseverancia, el ingenio, la tenacidad y el optimismo definen a nuestro país, definen lo que es Colombia. A mí me alegra ver a los alcaldes, no solamente de la ciudad de Ibagué, el alcalde de Armenia, ver a los alcaldes de tantos municipios, porque todos saben que al interior de sus familias este proyecto, generación tras generación, era un anhelo que de alguna manera tenía un elemento en la mitad y era ¿cuándo será? Y algunos se preguntaban si sería posible. Yo recuerdo a mi madre, cuando éramos niños con mi hermano que me acompaña, mi hermano Andrés, nos hablaba de la línea y siempre decía, yo no sé cuándo se irá a terminar ese proyecto. Recuerdo también que mi padre, que era un enamorado de los proyectos de infraestructura, en una de nuestras últimas conversaciones me decía, mijo, yo no sé, ¿será que yo estaré vivo para ver el túnel de la línea? Y así yo creo que son muchas las anécdotas de familias, los paseos familiares con los frenos quemándose, bajando la línea porque había un trancón, el carro bumper contra bumper. Las anécdotas de las horas a veces infernales de espera porque había alguna volqueta pinchada y entonces terminaban, como dicen a los jóvenes, todas las familias parchando, compartiendo en un pedazo de carretera, recordando también tantos espacios donde estaba el rebusque de los colombianos ante todas estas circunstancias. Todo esto es parte de las historias que hemos compartido, que hemos visto, pero hay algo también que a mí me impacta. Cuando uno examina y uno escudriña en la historia de Colombia, fueron muchos los grandes hombres y mujeres de nuestro país que soñaron con este día. Uno empieza a encontrarse con textos de uno de los grandes presidentes que tuvo Colombia en el siglo XIX, el general Mosquera. Empezaba a escribirle cartas a muchos de sus cercanos colaboradores y él decía, hay que hacer un trazado para atravesar la cordillera central de Colombia. Y decía, solamente el día que atravesemos la cordillera central podremos acortar las distancias del desarrollo entre regiones. Después uno encuentra cartas y discursos de Rafael Núñez hablando sobre el anhelo de derrotar las dificultades de la naturaleza para unir una nación tan compleja, tan distante y donde los corredores montañosos y en particular esta cordillera marca la diferencia entre más de 4 o 5 regiones del país. Ve uno los testimonios de Carlos R. Restrepo, encuentra uno también testimonios de Marco Fidel Suárez, quien le apostó a la construcción del puerto de Buenaventura y soñaba desde aquel entonces que lo que se moviera a través de ese puerto se conectara con el centro del país por un cruce de la cordillera central. Se encuentra uno también con Pedronel Ospina, el gran dinamizador de la infraestructura, porque le tocó recibir toda la compensación que se dio y que se elaboró en el gobierno de Marco Fidel Suárez con los Estados Unidos, luego de la pérdida de Panamá en su momento, para poder desarrollar obras públicas y encomendó ese primer gran trazado de estudios pensando en que esto era posible por un ferrocarril. Está también el testimonio de Enrique Olaya Herrera, donde después de la reactivación económica, que era bastante tenue, después de los impactos de la Gran Depresión, no dejaba de soñar con este gran proceso. Y así podríamos ir gobierno tras gobierno, hablando de cómo se iba gestando lo que hoy estamos experimentando.
Pero yo creo que hay algo muy importante para destacar: el optimismo. Porque el optimismo nos tiene que definir a nosotros como nación. Este día es el más grande triunfo del optimismo. Y lo digo porque hace pocos días, leyendo un libro, el último libro de Shimon Peres, el ex primer ministro y expresidente de Israel, él decía: la diferencia entre el pesimista y el optimista hay que saberla entender. Los dos mueren igual, pero viven distinto. Porque el pesimista siempre está viendo qué destruye, qué no se puede hacer, qué tiene barreras, y si no las tiene hay que crearlas. Los peros, siempre ponerle la crítica destructiva. En cambio, el optimista es el que sabe entender que de la adversidad salen las mejores decisiones. A mí me alegra, doctor Pardo, verlo usted hoy acá, el presidente de nuestra Asociación Colombiana de Ingenieros, porque con usted tantas veces hemos conversado y hablábamos de que esta obra es producto del optimismo. Fueron muchos los ingenieros de las grandes potencias que vinieron a analizar este proceso, este proyecto, y decían: eso no se puede, eso no va a ocurrir. Colombia no tiene la ingeniería para manejar un proceso de semejante envergadura. Fueron también muchos los que dijeron: las fallas no permiten un túnel. Pero seguía el optimismo en el corazón de este país. Y fue justamente ese optimismo que se ha mantenido durante tantos años y durante tantos gobiernos y con tantos trabajadores, funcionarios. Hoy, por ejemplo, quiero hacerle un gran reconocimiento también a Carlos García, hoy vicepresidente de la ANI, y quien estuvo también en el INVIAS trabajando por este proyecto. Todos con esa perseverancia llena de optimismo. Y la demostración más grande es que ni siquiera el momento más terrible que hemos vivido en casi 100 años, que ha sido una pandemia, nos arrebató el optimismo de sacar este proyecto adelante. Ni siquiera la oscuridad de una pandemia y la incertidumbre sobre la obra pública. Y yo quiero en ese sentido decirles a ustedes que son un ejemplo muy vigoroso para toda una nación. Porque yo recuerdo que en el aislamiento llamé yo a la ministra Ángela y a Juan Esteban y les dije: ¿qué vamos a hacer? Esto va a ser muy difícil. Y entonces me hizo Juan Esteban algo. Me dijo: no, presidente, estuve hace 2 días y los trabajadores nos dijeron a nosotros que ni siquiera con el aislamiento y el COVID iban a dejar de trabajar para sacar este proyecto adelante. Nos dijeron que serían los primeros en aplicar protocolos, en usar tapabocas, en tener procesos de desinfección. Y así fue uno de los primeros proyectos en restablecerse en medio del aislamiento. Optimismo, queridos amigos. Perseverancia, amor por Colombia. Recuerdo también cómo muchas personas cuando empezó el gobierno me decían: vea, no se meta en ese proyecto. Ese proyecto está parado. Esas obras no sabemos para dónde van. Y recuerdo que haciendo campaña en el Quindío, me dijo una señora en Calarcá, me dijo: mire, doctor Iván, estamos cansados de que nos digan que se va a terminar el túnel de la Niña y el cruce de la Cordillera Central. Para yo volver a creer en este país, tengo que ver esa obra terminada. Y le dije: si tengo la gracia y el apoyo de Dios y del pueblo colombiano para ser presidente, me comprometo con usted a que esa obra la vamos a terminar, porque es retomar la confianza,
la fe y mantener el optimismo en nuestro país. Y me llena de alegría que hay muchas cuotas de responsabilidad siempre en esto. Son tantas las personas que intervienen, pero nunca se me va a olvidar que llamé un día a Ángela María Orozco y la cité como presidente electo. Estaba conmigo la doctora María Paula Correa y le dije yo: vea, doctora Ángela, la voy a nombrar ministra. Y recuerdo que me hizo una sonrisa. ¿De comercio? Le dije: no, de transporte. Y entonces ella me miraba, y cuando Ángela se pone nerviosa le empieza a temblar aquí un pedazo del labio, y me decía: pero yo no vengo del sector. Y le dije: usted tiene dos condiciones que son muy importantes. Usted es una gran gerente y usted es una gran abogada. Y necesitamos desentrabar las obras y ponerle gerencia diaria y permanente. Y entonces me decía con nervios: pero bueno, y hábleme de usted, de sus prioridades y sus cosas. Y yo le decía: vea, lo más importante para una nación es que las obras se concluyan. Y eso se lo aprendí a mi padre Iván Duque Escobar, que siendo gobernador de Antioquia, llegó a la gobernación y había 380 obras inconclusas en el departamento, que cuando gobernaba había un gobernador conservador, no terminaba la de los liberales y los liberales no terminaban la de los conservadores. Mi papá puso en marcha ese proyecto, concluir, y logró entregar las 380 obras antes de terminar su administración. Y le dije a Ángela: las obras no tienen dueño, las obras no son de los políticos, las obras no son triunfos individuales, son triunfos colectivos y son del pueblo colombiano, y nos vamos a poner a trabajar en ese propósito. Me dijo entonces: convoquemos a gente muy buena para el equipo. Y yo estoy supervisando eso directamente. Y recuerdo cuando me hablaba de Juan Esteban Gil. Entonces me senté a hablar con este joven, talentoso, gran ingeniero y sobre todo con una energía que no se extingue nunca. Y me decía, y entonces nos sentamos y él empezaba a hablar de carreteras y más carreteras. Y yo le dije: vea, vamos a trabajar en muchas vías, pero vamos a darle un mensaje al país para retomar la confianza en lo posible, en lo público. Tenemos que terminar el túnel de la línea y el cruce de la cordillera central. Y recuerdo que me miró: ¿los dos? Le dije: sí, los dos. Y teníamos 54% de avance en ese momento, pero las obras estaban paradas. Estaban detenidas prácticamente desde finales del año 2016, con todo y el gran esfuerzo que también adelantó el ministro Germán Cardona para restablecer muchas de las obras. Había demasiadas complejidades. Y entonces después empezaban a llegar comentarios cuando venían las regiones: no hable más de ese cruce, por favor, presidente, porque mire, eso se demoró 10 años para llegar al 54%. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que antes de terminar su gobierno esa obra va a acabarse? Y yo decía: vamos a trabajar con optimismo por este país. Y yo quiero, Ángela, hacer hoy aquí un reconocimiento a una persona que yo sé que es la que la hace trasnochar a usted todas las noches, y no es usted, Alejandro, no se me entusiasme. Es Pablo Gallo, tu hijo, Ángela, que ha compartido a la mamá con Colombia para sacar adelante todas estas obras. Y queridos amigos, vuelvo al tema del optimismo por esto, porque se han terminado más de 33 kilómetros de doble calzada, pero 31 viaductos. Los gobernadores y alcaldes saben lo que es un viaducto, que en los municipios y departamentos a veces se demoran
años en terminar un puente. Y aquí hay 31 viaductos. Hay 25 túneles, incluyendo el túnel más largo de América Latina. Y esto es el triunfo de Colombia, porque en 3 años y medio logramos terminar la obra que por más de un siglo estaba en el imaginario y en el anhelo del pueblo colombiano. Esto es Colombia, esto es lo que Colombia es capaz de lograr, unida, reconociendo el trabajo de todos, apreciando el trabajo de todos y con algo que también va a distinguir esta obra para siempre. Le dije yo el año pasado a la ministra Ángela y a Juan Esteban, vamos a inaugurar el túnel. Y normalmente en las inauguraciones siempre hay muchos homenajes, muchos discursos, pero yo quiero dejar algo para la historia. Y se construyó un monumento que se llama Los Héroes de la Línea. Un monumento que lo pasamos en el recorrido, que está en un altico y que tiene además el símbolo del túnel. Ahí están uno a uno los nombres de todos los trabajadores que hicieron posible el cruce de la Cordillera Central, el más grande proyecto de infraestructura en la historia de nuestro país, el más complejo, el que ha enfrentado más adversidades, pero el que hoy, en medio de la pandemia, nos permite entender por qué Colombia es Colombia, por qué lo que llamamos resiliencia en este país se conoce como berraquera, y es que salimos adelante sin importar la dificultad. Hoy le mostramos a toda una nación que estamos acortando distancias, que estamos reduciendo por más de 2 horas el transporte, que estamos dándole a los transportadores un mensaje, y es que eso también es competitividad. Usted se acuerda, Alfonso, cuando usted con muchos nervios estábamos en una mula yendo a Sogamoso y usted me dijo, mucho cuidado, no se vaya a comprometer con esa entrega de esa cordillera porque todos han quedado mal. Alfonso, dígale a los transportadores que les cumplimos también y que hoy van a pagar muchísimo menos en costos por unir a Colombia a través de este corredor de competitividad. Queridos amigos, yo no puedo terminar estas palabras sin de verdad decirles a cada uno de ustedes que aquí está la historia de un país representada, pero aquí no vivimos de las viejas glorias. Este proyecto lo terminamos, pero seguimos trabajando con la agenda de concluir, concluir y concluir. Ya hemos entregado varios proyectos de 4ª generación, el primero, gobernador Ricardo, que comunica Girardot, Honda y Puerto Salgar. Ya entregamos también ese corredor del Palmar de Varela, Puerta del Hierro, Cruz del Viso. Ya entregamos Pacífico 2. Vamos en pocos días a entregar las vías del NUS. Y vamos a entregar también la transversal del Cisga y seguimos sumando hasta entregar los 20 megaproyectos de 4ª generación que nos comprometimos, y dejaremos 9 más que terminarán en el año subsiguiente al fin de nuestra administración, pero dejaremos licitadas, contratadas, 15 megaobras en este país que incluyen la navegabilidad del río Magdalena, el canal del dique, varios aeropuertos, varias mallas viales, y todo esto en medio de una circunstancia tan difícil como ha sido una pandemia que no se ha ido. Ya entendimos que nos toca convivir con ella hasta que el mundo pueda cantar toda la victoria. Pero yo creo que el mensaje es, si a alguien le queda duda de que Colombia puede adaptarse a la adversidad y vencer los obstáculos, hoy tienen su respuesta. Hoy queda oficialmente inaugurado
el cruce de la cordillera central de Colombia. Muchísimas gracias.